Se trata de un libro de carácter periodístico que ha escrito el compañero Chema Lázaro y que es como un cuaderno de bitácora, una especie de diario que ha contado cómo ha vivido España toda esta crisis del coronavirus. Queremos hablar con su autor, lo tenemos al otro lado de la línea. Chema Lázaro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis desde PTV Córdoba? Pues por aquí estamos muy bien, esperamos que por allí también ande la cosa fenomenal y bueno, pues que este libro que se publica ahora, que se llama La máscara del coronavirus, sea el colofón a toda esta crisis que estamos viviendo, sobre todo también en los medios de comunicación, y que a partir de aquí pues empiece todo a rodar un poquito mejor. Sí, yo siempre digo que lo mejor sería no tener que escribir una segunda parte de este libro, No, porque si no es que lo tendríamos, lo habríamos hecho muy mal. no Se queremos. ha hecho mal en un principio, pero bueno, estamos saliendo de ello poco a poco. Sí, Chema, no queremos segunda parte de este libro. Sigue escribiendo, pero de otras cosas. Y te leeremos, pero de otros asuntos. Pero ya de coronavirus, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues vamos a presentarlo. La máscara del coronavirus, pues decíamos, es un cuaderno de bitácora, una especie de diario que, bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo surgió la idea de empezar unas líneas en este sentido? Bueno, yo trabajo en los boletinos informativos de Radio 5 y de pronto el 20 de enero nos llega un teletipo fechado en Pekín donde el gobierno oficial chino reconoce el fallecimiento de 4 personas por coronavirus. Previamente, un doctor del hospital de Wuhan, la ciudad que pasará a la historia como el brote de la epidemia, ya había advertido de ello, pero no se le había hecho caso, se le había acusado de propagar falsos rumores, y al final lo que comenzó pues siendo como una pequeña enfermedad, pues ha ocurrido que nos ha llevado a una pandemia mundial que ha cambiado el mundo. A los 3 o 4 días de que damos nosotros la noticia en la emisora, empieza ya a tener una repercusión mundial. Ya son 150 muertos, afecta rápidamente a otros países como Corea del Sur o Japón, y a partir de ahí pues ya la propagación por el mundo ha sido pues se puede decir brutal, ¿no? Llegó al llegar a la Italia, luego a España, y en eso voy recogiendo el libro, primero de cómo nació y luego cómo afectó principalmente a España, pues en distintos aspectos. ¿Todo comenzó ese 20 de enero cuando llegó ese teletipo o la idea de empezar a escribir y generar este volumen surgió después? La idea del volumen surge después porque, claro, en España no estábamos acostumbrados, bueno, no estamos acostumbrados, o sea, en 40 años de democracia de la última Constitución solamente se había decretado un estado de alarma y había sido por un tema de controladores aéreos, un puente de diciembre, y sin embargo se proclama el estado de alarma, que nos ha durado hasta hace bien poquito, por no decir que hasta el pasado domingo aquí en Madrid, y entonces yo durante ese periodo de tiempo pues voy quitándome horas de sueño, por decir así, por ir recogiendo toda esa información que iba recopilando día a día en mi informativo, en los informativos horarios de Radio Nacional. Supongo que desde que se desencadenó toda esta información acerca de la pandemia hasta que aquí en España pues acatamos pues la situación que estábamos viviendo, que muchos ya sabíamos lo que había, los periodistas manejaban muchos datos, sabíamos lo que estaba ocurriendo en otros países, y oye, yo soy mucho de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Creo que lo hicimos tarde, sabíamos lo que venía, pero se nos ha olvidado. Yo creo que este libro, La máscara del coronavirus, puede ayudarnos a recordar cómo fue todo, cómo lo vivimos desde el primer día, porque tendemos a olvidar lo malo. Yo no sé si este libro puede ser un baño de realidad para recordar el pasado más reciente. Sí, bueno, es para recordar y para que no volvamos a caer, porque todavía no podemos decir que se ha pasado lo peor, eso sí, está claro. Ahora se habla de que puede haber rebrotes. En el mundo hay zonas donde realmente el pico de la pandemia no ha llegado. Este libro pretende ser, como te he comentado antes, un relato periodístico narrativo de lo que nos ha acontecido en España en 3 meses.
O sea, en 3 meses se nos ha ocurrido aquí algo que nadie podía haber imaginado a principios del año pasado. O sea, nadie podía haber imaginado esto. Ahora, por ejemplo, llevar mascarilla por la calle es de lo más, lo más normal del mundo. Hace 9 meses o 6 meses, ¿quién hubiera dicho que íbamos a ir en mascarilla con 40 grados por la calle? Nadie, y sin embargo este coronavirus nos ha cambiado la vida y seríamos realmente una sociedad con muy poco cabezas si volvemos a caer en la trampa de seguir con los contagios. También aquí no hemos sabido muy bien lo que ocurrió. Tu refrán es el más acertado y yo me he referido en algunas ocasiones a él. Que todos los países, o sea, China tardó 1 mes en reaccionar ante el anuncio que se les hizo por parte de su personal médico. Italia primero empezó a confinar las zonas del norte que eran las más afectadas. Pero en España, mientras esto estaba ocurriendo a escasos metros, porque Italia y España somos 2 países hermanos y que tenemos muchas relaciones, aquí, sin embargo, estábamos hablando de si se celebraba el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona o no. Y el primer caso declarado de un fallecido en España es una persona que ya había muerto 20 días antes y que yo lo denomino en el libro con todo mi cariño a sus allegados como un zombie. O sea, España reacciona no tarde, sino más tarde, pero es que España no es que sea uno de los países que peor lo hace, es que hay que ver cómo Estados Unidos o Gran Bretaña o Brasil han sido negacionistas, han dicho que esto es una gripe, ahora lo están sufriendo. O sea, Brasil es uno de los países que más lo está sufriendo y todo el cono sur. Estados Unidos le ha pasado lo mismo, Inglaterra ha tenido que optar por los test masivos y es Suecia, otro país del que tenemos pues eso, que es muy adelantado, le tenemos puesto siempre en un umbral. Ellos apostaron por una inmunidad de rebaño y ahora es otro de los grandes países que tiene problemas, y Rusia, y lamentablemente nosotros hemos sido durante unos meses pues el país más duro. O sea, aquí durante el estado de alarma, yo no sé cómo habrá sido en Córdoba, pero Madrid era terrible. O sea, era una situación de los hospitales tener que estar militarizados, las ambulancias visitando casas porque ya nadie cabía en los hospitales y bueno, tuvo que ser el ejército el que tomó el control en las urgencias y en las entradas de los hospitales. La situación era horrible. O sea, y lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos, pues nunca se depurará totalmente lo que realmente ocurrió allí. Se sigue sin saberse el número de fallecidos. Recientemente se ha dado el número de fallecidos por PCR a nivel nacional en 28.000. Sin embargo, el de personas que han muerto en residencias de ancianos no se ha dado y no se piensa, lo más seguro que nunca lo sepamos. Y eso ha sido algo realmente que nos quedará en la historia negra de nuestro país. Y espero, como tú has dicho antes, de que esto no vuelva a resurgir. Cualquier rebrote puede ser dañino. Ahora lo que ya hemos aprendido es que el sistema sanitario puede estar más preparado que lo que ocurrió antes. No era normal que estuviéramos sin batas, sin mascarillas, sin guantes. O sea, no esperábamos. Teníamos la idea de que nuestra sanidad española era de las más adelantadas del mundo y que teníamos una gran sanidad. Nos hemos encontrado ante un virus invisible y hemos visto que realmente hemos tenido que esperar a que se comprara material en China para realmente poder controlar la enfermedad. Aquí en Madrid, si no es por la construcción del hospital de IFEMA, o en Barcelona por la FIRA, esto hubiera sido pues nada, muertes en los hospitales. O sea, los mortuorios de los hospitales tuvo que actuar el ejército y llevárselos y llevar a los crematorios. Ha sido lamentable que la gente no haya podido ir a los velatorios de sus seres más queridos por el temor a que se produjeran más contagios. O sea, creo que hemos pasado 3 meses de la historia de España
que se nos quedarán ahí marcados. Todos los que lo hemos vivido, se nos quedará como una página negra a la que nunca nos gustaría volver a volver. Y yo creo que bueno, hasta que no se encuentre un tratamiento, una vacuna, que puede que tarde un año en producirse, vamos a estar en una situación, pues sí, lo que ha denominado el gobierno, entre una nueva normalidad y una estabilidad de esta pandemia, pero todavía nos queda mucho por aprender y por no caer. Chema, muy rápido porque estamos fuera de tiempo, pero sí te quería preguntar, en 30 segundos, que me digas por qué la máscara del coronavirus, por qué ese título. Pues yo creo que lo que me ha quedado al final de toda esta enfermedad, quitando aparte todo el sufrimiento que ha sido, es que ahora lo que se nota en la calle es que llevamos máscara. O sea, lo que nos diferencia de enero a esta parte cuando uno anda por la calle es que vamos todos con máscara. Y esto yo, pues, y me imagino que igual que tú, no te lo podrías haber imaginado a principios de año. Claro que no, es algo absolutamente sorprendente, algo que veíamos que sucedía en China, pero que pensábamos que jamás llegaría aquí a España. Pues Chema Lázaro, enhorabuena por haber escrito en tiempo récord ese diario a modo de bitácora, La máscara del coronavirus, que ya está disponible para que todos podamos refrescar esta memoria más reciente y sepamos, con la verdad en la mano de un periodista, qué es lo que sucedió desde el pasado 20 de enero, cuando llegó ese teletipo a la redacción de Radio 5. Gracias por habernos atendido, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista y por acordaros de mí en este momento de esta publicación de este libro. Pues ha sido un placer, un abrazo. Un placer también para mí. Hasta luego.